El gran acusado de la revelación entregada anoche por Noticias Caracol en la televisión colombiana es el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, mencionado con nombre propio, que el año pasado, en diciembre, en el 2023, encabezó una reunión para definir contratos y beneficiarios que permitió que en la ley de presupuesto hubiera una adición. En el Congreso le tramitaron increíblemente más de 200.000 millones de pesos a la caja de la Unidad de Gestión de Riesgo para después feriar esa plata. Meten allí a una señora Benavides que fue hasta mayo asesora del Ministerio de Hacienda, que era el enlace entre el Ministerio de Hacienda y los congresistas comprados. Se llama María Alejandra Benavides, estuvo en esa reunión. Fue hasta mayo de este año la encargada de la relación de aceitar la maquinaria. En los meses en que intentaron comprar con congresistas, ella, la señora Benavides, se reunió por lo menos 16 veces con Sneider Pinilla, todo documentado. El exministro Luis Fernando Velasco es otro de los salpicados y el director de la agencia de inteligencia, Carlos Ramón González, que era el hombre fuerte de la Casa de Nariño hasta hace apenas algunos meses, también estuvieron en esa reunión que Olmedo López llama el cónclave, participando, diseñando la compra de conciencias en el Congreso. Esta madrugada el gobierno de Venezuela detuvo al jefe de seguridad de María Corina Machado, que es una nueva condena, una nueva captura en desarrollo de una inmensa persecución. Estamos a 11 días de las elecciones presidenciales allí y el gobierno de Venezuela sigue atacando a la oposición. De extrema confianza, María Corina Machado es su jefe de seguridad, como tú decías, Mercedes Ávila, así se llama el jefe de protección o de seguridad de ella, y pues fue prácticamente sacado de su casa acá en Caracas de forma irregular hace algunas horas. La información la confirma el Partido 20 de Venezuela, toda la política de María Corina Machado, quienes con una fotografía de Ávila, pues afirma que fue secuestrado en la madrugada por funcionarios del régimen que ingresaron a la fuerza a la vivienda. Donde Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com. Ahora 9 de la mañana, 2 minutos, escribe Carlos Vives un muy interesante mensaje, Felipe, a través de sus redes sociales sobre el fútbol. Sí. Que yo creo que al final termina siendo una reflexión sobre los malos ganadores o sobre los malos perdedores o sobre la evolución del fútbol. Todo, por supuesto, originado en la Copa América y en ese desenlace terrible de violencia, de desorden, de reclamos, de peleas. Es una reflexión, un hilo largo y a mí me parece bastante ponderada, Néstor. No, Felipe, no tiene una sola palabra de templada o de odio. Da en el blanco de en qué momento cambió. ¿En qué momento nos volvimos así? Gamines, ¿En qué momento ¿En qué momento nos tiramos el fútbol? Yo no sé en qué momento. Y cuenta sus anécdotas de niño y de estudiante y decía, y lo que me unía con mis amigos, con mis compañeros, aún con la gente que yo no conocía, era el fútbol. ¿Usted tiene alguna teoría, Juan Camilo, de en qué momento el fútbol dejó de ser de unión, de fraternidad, de chéveridad, de amigos, para volverse un campo de batalla? Pues Néstor, él habla mucho de sus héroes de infancia. Seguramente pues él vio jugar a grandes personajes en el Unión Magdalena y él dice que no eran como son hoy en día los jugadores profesionales. Por eso, pero ¿en qué mundo? Porque Vives tiene razón. No hasta hace mucho tiempo uno iba al estadio y al lado tenía a un hincha de Santa Fe o a un hincha de Nacional y uno no terminaba los madrazos. O uno podía ir al partido Colombia-Uruguay y no terminaba en Gresca, o el partido Argentina-Colombia no terminaba ni comenzaba como comenzó el partido de la Copa América, ¿no? Néstor, pero ¿será que...? Espéreme a Aurelio, que le estaba preguntando. Yo creo, Néstor, que también en el fútbol latinoamericano es muy diferente la situación respecto al fútbol europeo, porque las barras llegan al fútbol latinoamericano en los 90. El concepto de la violencia en el fútbol no es nuevo en Europa. En los 60 existían los hooligans, por ejemplo. Entonces, pues allá se podría decir que cambió el fútbol en esa década. Aquí esto es algo que lleva 30 años y ha sido así siempre. Hay violencia en el fútbol desde que llegaron las barras bravas y se ha mantenido. Pero no solo violencia, porque es que aquí estamos hablando de una cosa un poquito peor. No son los hooligans, porque los hooligans son unos borrachos desadaptados que le pegan a los rivales. Aquí estamos hablando es que todos nos dejamos contagiar de cierto nivel, me parece entender del mensaje de Vives, de cierto nivel de intolerancia, de gaminería. Mejor dicho, se nos sale, Felipe, el ministrico de educación que llevamos adentro. Pero sobre todo, fíjese que dice que él no entiende en qué momento
tantos comentarios destemplados, y coincido con él en el término, hacia la selección Colombia. Y es que si usted se pone a ver las redes después del partido, esos muchachos los destrozaron, Néstor. Claro, y es muy nostálgico, ¿no? Cuando dice, cuando yo era chiquito y jugaba fútbol, en ningún momento había arrogancia cuando se ganaba. Por el contrario, uno se abrazaba con el perdedor sin andar mostrando como si fuera que lo hiciera mejor persona haber ganado o haber perdido. Les cuento el mensaje de Carlos Vives en las redes sociales sobre el tema del fútbol. Ya lo escucho, Aurelio, deme un segundito. Catherine Ávila. Néstor, mire, a través de su cuenta de X, el artista colombiano Carlos Vives escribió un hilo con 4 párrafos en los que hace varias reflexiones sobre el fútbol y, por supuesto, la final de la Copa América. El artista asegura que la cultura de este deporte se ha deformado porque se acostumbra a humillar al contrario cuando se triunfa. Le leo una parte de este trino, abro comillas: en las culturas orientales el ganador lloraba con el perdedor, aplacando de esa manera el ego innecesario. Hemos deformado la cultura del fútbol para esconder nuestros complejos de inferioridad y la vida siempre te cobra la arrogancia y el desatino. No voy con tanta frecuencia a los estadios, pero siento que se ha perdido la vida familiar entre ellos y el espíritu de competencia muchas veces se degrada para convertirse en violencia. Nada más lejano a la sensación de jugar, nada más lejano al concepto del juego que deberíamos recuperar, cierro comillas. Agrega también que los jugadores de la selección Colombia representan el lugar que él escogió para nacer y para vivir, y por ende no se merecen seguidores, dice el artista, tan destemplados ni que representen ese monstruo de la cultura que se ha convertido el fútbol. Cierra esta reflexión preguntándose cuándo fue que cambió el sentido del fútbol, que para él desde pequeño siempre fue sinónimo de fraternidad y una forma de hacer amigos y de entenderse a pesar de que no se hable el mismo idioma. Sí. Catherine, gracias. Cuando Vives dice, Felipe, seguidores destemplados, me parece leer a quienes no reconocen lo que hizo la selección Colombia, que están diciendo, tuvimos que haber ganado para hacerles un homenaje, nosotros somos un país de ganadores, ¿cómo es? ¿No? Y entonces eso es lo que ha pasado esta semana. Increíblemente, estoy de acuerdo con Vives, increíblemente con la selección Colombia. Si no ganan, esta es la teoría de Felipe, si no ganan, somos perdedores. Así es. Sí, pero así es. El cuarto, sí son comentarios destemplados. Pues claro que son comentarios destemplados. El cuarto trino del hilo sí es referido a la selección Colombia, Néstor, pero a mí me parece que se refiere también y muy específicamente al cántico racista de la selección argentina, que es claramente execrable. Fíjese usted que habla de que pero mi tema, el Aurelio, fútbol era la antítesis de la Torre de Babel. Sí, Fíjese que usted que le da... Sí, claro, él hace un comentario ya específico a Colombia en el cuarto trino del hilo, pero comienza hablando de que Aurelio, esa Torre de Babel... No se refiere, Aurelio, a los argentinos, porque le voy a leer comillas. Me produce una inmensa ternura ver a los hombres y mujeres de nuestra selección Colombia. Aurelio, oiga, selección Colombia. Sí, pero ellos son la gente que representa el lugar que escogí para nacer y vivir. Se merecen seguidores tan destemplados. Pero no habla de Argentina ni de los cánticos racistas. En el cuarto trino del hilo. Pero en el primer trino del hilo, oiga esta que le digo. Dice, para mí, ¿en qué momento el fútbol era la antítesis de la Torre de Babel? Ese ya es una cosa que habla desde varios idiomas, de varias razas. ¿Usted realmente cree, a ver, Aurelio, usted cree que Carlos podíamos querernos y entendernos sin hablar la misma lengua? ¿Está escribiendo un mensaje sobre la selección argentina? Sobre todos estos fenómenos que están dando el fútbol como negocio, el fútbol como matoneo, el fútbol que se vuelve... la victoria. Vives está hablando desde lo ingratos que fuimos los hinchas colombianos. Eso es cuento suyo del fútbol. No, pero ¿y por qué me mete la Torre de Babel y las mismas lenguas? No le meta comunismo a esto, Aurelio, que ahora ya vamos en que Vives está crítica. No, esto es una crítica a los muchos, inclusive Felipe, aquí en Blue Radio, para ser sincero, que denostaron de la selección Colombia porque no había ganado. Claro, es que ese cuento, Néstor, de que es que perder en el fútbol no hay que nosotros, perder en el fútbol. Pero ayer dijeron que el segundo, que por qué el segundo puesto, el segundo no valía la pena celebrarlo, que ser bicampeón no servía para nada, que es que aquí nunca hemos levantado una copa, y eso, pues a varios colegas acá también estuvieron en esa posición, y yo entiendo el dolor, porque teníamos una frustración, Ospina, y yo creo que Riveros, todos tenemos Linero, aún una tusa 3 días después de haber perdido ese partido, porque lo veíamos tan cerca, porque nuestra selección estaba jugando muy bien. Y algunos, como yo, malos perdedores, decimos, oiga, es que yo siento que la Conmebol fue muy desequilibrada en la ruta que tuvo Argentina, en el arbitraje, en fin. Pero la realidad es que sí fuimos desagradecidos con esos triunfos tan extraordinarios que dio la selección, con un invicto de 27 partidos invictos. Es que eso
¿Cuándo lo habíamos visto? No solo fue el desempeño en la Copa América, tenemos una tremenda selección, tenemos el resurgir de James, y la verdad todo se expresó en un recibimiento flojo, en que el hincha está con la selección solo cuando gana, y cuando pierde es rapidísimo para empezar a denostar y a el segundo trino es muy claro y no está hablando solamente de la selección Colombia. Dice, podíamos abrazarnos de manera sincera con alguien que no conocíamos. Mis héroes de niño fueron casi todos del fútbol y nunca celebraron humillando, al contrario. Yo creo que también hace una reflexión alrededor de cómo uno puede celebrar o podía antes celebrar sin necesidad de humillar al contrario o al rival. Lo que pasa es que también hubo videos virales de los jugadores de Argentina cantando, por ejemplo, la canción que se hizo viral de Colombia, como diciendo, bueno, ahora sí póngala, celebre ahora, pasando por encima también del pueblo colombiano. Y también hay que decirle a los ingratos, en más de 100 años de historia de la Copa América es la tercera final que jugamos. Es un resultadazo para la selección Colombia, así no se consiga el título. Yo estoy de acuerdo. Hay varios temas. A ver, habla un hincha destemplado de la selección Colombia. Carlos Vives. Hay varios temas de los que pone Carlos y pues son distintos. Entonces me voy a referir al que Néstor quiere que me refiera, que es el de Colombia. Hinchas destemplados. Me parece bien que ustedes sean de los mismos templados que el presidente Petro, que querían recibirlos en la Plaza de Bolívar con su pueblo. Según dijo ayer, me hubiera gustado verlos allá en esa manifestación encabezada por el presidente Petro, significando unión y etcétera. Ese hubiera sido una foto bonita que yo hubiera enmarcado y tenido aquí seguramente. Pero es que no es ser desagradecidos. La verdad es que el hecho de no hacer por razones políticas. No tenemos por qué celebrar un segundo gol. En esa trampita. La mentalidad ganadora empieza por reconocer cuando empezamos a dividirnos ya con los comentarios de Felipe. Así que seguíamos todos unidos es que usted tiene que meter a Petro ser aficionados templados como Petro. Héctor, estamos hablando de Vives, no de Petro. Hablemos de cosas agradables, no desagradables. No, pero es que Petro está con ustedes, con que había que haber hecho una manifestación grande. Héctor, les propongo a los dos, Felipe, doctor Riveros, a todos mis compañeros, no volvamos un debate alrededor de Petro. A mí en lo particular no me avergüenza, Felipe, decir que estoy con el presidente Petro, que creo que la selección merecía un recibimiento. En eso estoy de acuerdo con el presidente Petro. No me parece avergüenza. Bien. Y yo en cambio estoy en desacuerdo. Pues no porque no la mereciera, es que yo creo que siempre las cosas tienen... Me parece, siempre Héctor, las cosas tienen matices y por eso las discusiones son complejas, porque nadie está diciendo que hay que castigar a la selección por haber perdido, ni que hizo un mal trabajo, ni nada. Pero pues no había que hacer una gran celebración porque no había mucho para celebrar. Hay mucho para agradecerles, hay mucha admiración en su trabajo, hay mucho deseo de que sigan mejorando y sigan creciendo, Héctor, como están creciendo como selección. Como si todos los años fuéramos subcampeones de la Copa América. Usted se acuerda, a usted le tocó de chiquito, Héctor, la época en que a nosotros nos goleaban Brasil y Argentina y nos daban palizas. Y ahora nos parece que ser subcampeones es poca cosa. ¿En qué? Precisamente. Creo que esa es la queja, exactamente esa. Argentina perdió 4 finales para ganar todo lo que ha ganado. Yo en eso sí he tenido una postura siempre. A mí me parece que, y especialmente en el fútbol, pues uno lo que tiene que ser es ganador y a lo que tiene que apuntar es a ganador. Por ejemplo, siempre me molesta mucho cuando las barras empiezan a gritar, los hinchas empiezan a gritar, sí se puede, que es una cosa más perdedora. En Argentina nadie se le ocurre gritar sí se puede porque es obvio que sí se puede. Entonces, yo creo que los colombianos tenemos que salir de esa, porque hemos sido imagen que tenemos de perdedores y de que ser segundos es para celebrar, ser segundos no es para celebrar. Nos falta y cultura en cambio futbolera, me parece que hay mucho que aplaudir nos falta cultura futbolera a su equipo. Lamentablemente muchos hinchas, por ejemplo, de Argentina, la inmensa mayoría cuando van a un estadio a ver a la selección se mueren en las tribunas, gritan, animan todo el partido. Dolorosamente debo decir que muchas veces cuando va la gente, no toda, pero una parte importante. No, Ricardo, yo vi a los colombianos en todo Estados Unidos llenando estadios, cantando, todos con la camiseta puesta. O haciendo la ola. Todos llenando estadios. Esto hay que meterle más profesionalismo. No, la hinchada colombiana se destacó en esta Copa América. Ya es hora de que nos pongamos... Pocos equipos tenían una hinchada tan sólida en los estadios como Colombia. No, hombre, ya. ¿Pero por qué? Porque tenemos que avanzar, Néstor.
¿En qué momento nos volvimos potencia? ¿Me quiere contar? No, pues tenemos que cambiar. Si queremos cambiar la mentalidad, tenemos que avanzar. A ver, ¿cuántos países tiene América, Ricardo? No, pues no sé, por lo menos 30 y pico. ¿Sí? Tiene 30 y pico países, incluyendo las islas. Felipe, fuimos segundos en la Copa América. Sí. Perdedores, los primeros del resto. Eso, pero les parece poca cosa ser subcampeones. Usted es un hincha ganarle a Uruguay. Estos son empatar a Brasil. Voy a decirlos. Pasar de primeros del grupo. Pero ¿por qué no oyeron lo que tiene dijo esta Juan selección? Camilo? Son méritos. 100 años el mejor jugador de Copa América. 100 Le años de ganamos a Copa Uruguay, pasamos de primeros del grupo. Como lo contaban ahora, es la tercera vez que Colombia llega a una final. Bueno, no ganamos, pero es que así es que se vuelven los campeones. Otra vez será. Ejercicios en 8 años, de pronto. Llegando varias veces a la final hasta que se gana. Juan Camilo, ¿cuántas veces Argentina, la poderosa Argentina que es la campeona del mundo, fue segunda? Perdió 3 finales en los últimos 10 años y Messi perdió 4 finales y contamos la Copa América de 2007. ¿Cuántas Copas América ha ganado Argentina? Y nunca, 16. ¿Cuántas Copas América ha ganado Uruguay? Cuando perdió 15. Bueno, ¿Colombia cuántas ha ganado? No, pero bueno, tenemos que empezar Ricardo, a ganar. Sí, pero y dejar de celebrar los segundos lugares. Nunca cuando perdió se llenó la plaza del Obelisco en Buenos Aires. Ni más faltaba. Los argentinos no saben celebrar cuando gana ya. Salieron a celebrar. Hicieron un magnífico trabajo en la Copa América. Los triunfos. James, en el fútbol yo sí creo que uno tiene que ser como arrogante como Carlos Bianchi fue el que dijo que él no sabía que a los segundos les daban una medalla. No sabía cuando perdió la final de Libertadores. Creo que no salió a el técnico de Boca Juniors que no salió a recibir la medalla cuando ganó con el Once Caldas, si no recuerdo mal. Y le dijeron, oiga, ¿usted por qué hizo este desplante? Y dijo, es que a los segundos les dan algo. Yo no sabía. Es que él nunca había perdido una final. Pero Néstor, ¿en qué momento, Héctor? Perdóneme la pregunta, nosotros nos estamos comparando con Argentina. Argentina ha sido campeón pero del tenemos mundo. que empezar el camino. Por eso, y empezar a repetir lo que Pero ¿cómo hizo se empieza el Argentina? camino? Llegando a finales. Pero usted se compara, está bien. Es creciendo. Está perfecto, pero no hay que celebrar el segundo lugar como si hubiéramos ganado la Copa América. Yo creo que en eso estamos de acuerdo, Este es un equipo extraordinario. Entonces, ¿por qué celebramos el quinto lugar en la Copa Mundial? Porque era un momento distinto, porque era un mundial. Es bastante más cerquito en el mundial que segundo en la Copa América. No, pero en el mundial de Brasil, Colombia jamás había llegado, por ejemplo, a cuartos de final. Colombia ya ganó una Copa América. Esta vez no la ganó. Vuelvo y repito, ustedes no oyeron a Juan Camilo decir. Juan Camilo, o es que yo oí mal, ¿cuántos años lleva la Copa América? Más de 100. Se jugó la primera en 1916. 3 veces en la final, nada más. Ahí está, en 100 años. ¿Y eso les parece que son segundones? Yo estoy, Felipe, en esta con Carlos Vives y me sorprende un poquito la cantidad de hinchas destemplados. Pero no es que nos parezca a nosotros que seamos segundones. Que tengo como compañeros hinchas destemplados. Ospina y Rivero son hinchas destemplados. Dice que quedamos de segundos, no nosotros. Destemplados. El boletín oficial dice quién quedó primero, Argentina. ¿Quién quedó segundo? Colombia. Entonces, que seamos segundones, lo dice el boletín oficial, no nosotros. No, segundones no. Es que ser segundo no es un segundón. Perder no es ser un perdedor, Héctor. ¿Qué parte? Pero bueno, el primero es campeón, el segundo es segundón, el tercero es tercero. No, en mi concepto, el segundo de este año está en el camino adecuado para ser primero dentro de 4 años. ¿Puedo leer? No, es que ustedes echan el carretazo. Yo estoy de acuerdo con usted. Claro, están en el camino y celebramos. Digamos, hicieron un gran trabajo, Néstor. ¿Me deja decirle una cosa, Ricardo? Señor, claro. Como somos segundones, como somos unos ¿Todavía? Por eso, entonces echemos a Lorenzo. No. Porque claro, vamos en el camino de ser primeros. Vamos bien. Propongo que está haciendo un gran trabajo, como lo van a echar. O sea, está haciendo un gran fracaso, pero es un segundón. Es un segundón y es un perdedor. Propongo entonces éramos tercerones que cambiemos. Y cuarterones, entonces ser segundones es bastante. En la época en la que Héctor se ponía la camiseta de esa zapote que a mí no me gusta mucho de la selección Colombia, la pregunta era por cuántos goles nos ganaba Brasil o Argentina. Y ahora somos segundos y no les... Hemos evolucionado mucho, pero no somos ganadores todavía. En esa época fue la primera vez que fuimos a la final de la Copa América. ¿Usted se acuerda quién dice, Felipe? Usted y yo tenemos un amigo que dice a estos señores hinchas destemplados no les para nada en la barriga, ¿no? Estos señores ahora se creen que no, yo les puedo leer. Va a la Copa América al Mundial. Ojo, si Colombia, Felipe, llega a la final del Mundial, perdemos. Ojo, si Colombia llega a la final del Mundial. No, pero llegar a la final del mundo es otra cosa. No. ¿Por qué es otra cosa? Porque es el Mundial, Felipe, es distinto el Mundial a la Copa América. Perdemos. O sea, somos... ¿No fue usted al Campín hace 4 años o 8 allá a celebrar el quinto lugar?
No, sí, claro que fue. Quintos en un mundial, Felipe. Allá estaba de lagarto lagarteando. Estaban todos lagarteando. Les puedo leer lo que dijo Fabián Vargas, que jugó en Argentina. Mire, después del partido, Fabián Vargas, jugador colombiano, ¿no? Que jugó en Argentina muchos años. El suplente tiene que estar más concentrado y metido que el que está dentro. Es el que entra a solucionar. Eso tiene que partir de uno como jugador. Usted vio con la actitud que entró Paredes de Argentina, vio lo primero que hizo, entró a mostrarles a los colombianos, acá estamos nosotros. Nos siguen ganando por la parte emotiva, son muy fuertes mentalmente, hablando de Argentina. Yo que conviví tantos años con los argentinos, ellos son ganadores desde la cuna, lo llevan en la sangre. Van a ver un partido de baby fútbol y parece una guerra. ¿Y usted cree que nosotros nos volvemos ganadores? Desde chiquitos ya están acostumbrados. ¿Demeritando lo que ellos han hecho? Escuche lo que dice Fabián Vargas. Van a ver un partido de baby fútbol y parece una guerra. Desde chiquitos ya están acostumbrados a eso. Lo único que les sirve es ganar. No les sirve nada más. Su filósofo de cabecera. Ustedes van a los partidos de acá, los niños pierden y les dan medallas a todos. ¿Qué pasa con esos niños que quedaron octavos? Ellos dicen, no, pues yo también soy ganador. ¿En qué escuela? Tiene toda la razón, Fabián Vargas. ¿En qué escuela milita? Esa es la escuela filosófica la nueva escuela filosófica. No, pero es un hombre que jugó que al guía fútbol, el pensamiento intelectual de nuestro compañero Ricardo Ospina. Yo pido un derecho a réplica. A ver. Eso ni Bertrand Russell. Sabe de fútbol. No, un derecho a réplica, porque es que yo creo que todo Séneca, eso... El Séneca del siglo El Séneca del fútbol. A ver, María Consuelo. Mi derecho a réplica es que yo sí creo... lo que dijo Fabián Vargas, entre otras cosas. Yo sí creo que el cambio en la cultura futbolística que menciona Carlos Vives tiene que ver con la magnitud del negocio del fútbol, y quiero retomar lo que decía Aurelio, porque es que en la medida en que los dineros de los que se está hablando, en apuestas, en costos de boletería, en lo que le pagan a los futbolistas, es tan sobredimensionado, porque esto ya se volvió un negocio completamente sobredimensionado en el mundo. Obviamente la arrogancia del dinero está presente, y obviamente la cultura de la amistad, de la fraternidad, cambió por completo en el fútbol. Néstor, yo sí creo que eso tiene todo que ver, la magnitud de las platas María que Consuelo se manejan. Está a punto, citando a su filósofo de cabecera, de decir que la codicia mató las costumbres. No, es que me parece que sí tiene todo que ver. Uno de los trabajos más ingratos de este país, es ser jugador de la Selección Colombia por hinchas desagradecidos como Ricardo y Héctor. En Alemania, en el Mundial del 2006, que yo estaba viviendo por esa época allá, quedó de tercero Alemania, y usted no se imagina el homenaje y la celebración que le hicieron a la selección. Llenaron todas las calles principales de Berlín, en la Torre de la Victoria. Eso eran mares de gente celebrando su selección, y Alemania ganó varios mundiales y tiene jerarquía futbolística. Aquí lo que falta es patriotismo y sentido de pertenencia. ¿Quién ganó el 2006? Italia. Sí, Italia quedó de tercero Alemania. Igual llenaron las calles a celebrar un tercer puesto. Ese cuento de que no se celebran los segundos o los terceros puestos. No, Felipe, vivía, Luis Ernesto, usted vivía en ese momento en Alemania, ¿no? Así es, yo vivía allá y había tal fervor en torno a la selección alemana, que tuvo muy buen desempeño, pero perdió un partido. Es que el fútbol se pierde un partido, y claro, quedaron entonces, Ernesto, no pudieron disputar la final, sino pasaron a la semifinal, ganaron el tercer puesto, y el recibimiento a la selección en Berlín fue descomunal en todas las ciudades. ¿Por qué? Pues porque tienen un sentido de agradecimiento. A los hinchas destemplados, eso es carreta, que uno no celebra los segundos o los terceros puestos. A los hinchas destemplados que me están escribiendo en este momento, les sugiero que en consecuencia pidan la cabeza del técnico de la Selección Colombia. No, ese no es el sentido. Si les parece que somos tan perdedores. No. Pero bueno. Pues fracasamos. Íbamos a ganar la Copa América y no la ganamos. Oiga esto, que fracasamos por ser segundos. Pero bueno. Bueno, vuelvan a traer a Queiroz. Queiroz. No, Felipe. ni a Queiroz, ni a como se llama ese señor, yo no sé. De pronto le recibo a Peckerman. Silvia me quiere decir algo en Londres, señor. Peckerman lo que pasa es que ejemplos se pueden recoger de cualquier sitio, de Alemania, pero también del Reino Unido. En Inglaterra llegaba la selección, que salió vicecampeona ante España, llegó a las 2 de la tarde del lunes, no fue ni siquiera de madrugada. Llegaron a Stansted y había dos aficionados esperándolos. Había barreras para que la gente los recibiera, pero solo llegaron 2 personas, nada más. Silvia, con una pequeña diferencia. Y echaron al técnico, ¿no? Es que Inglaterra es una selección que fue campeona del mundo. Y están pero hace mucho tiempo, desde el año 66, que no tienen ni una pues copa. Esos son otros perdedores. Cuando sea, yo sé que van a ser 60 años.
cuando sea, son campeones del mundo y están haciendo procesos y su apuesta es ganar algo. Entiendo la comparación, yo no sé, ya quisiera yo que nosotros fuéramos el equivalente a Inglaterra en Europa. Son las 9:25 minutos en Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Los seres humanos somos libres. Decidimos cómo vivir. Esa es una capacidad que nadie puede quitarnos. Decidimos cómo afrontar la realidad. Aún las personas que por distintas situaciones viven bajo presión, viven bajo esclavitud, siempre tienen la capacidad de decidir cómo eligen, cómo enfrentan esa situación. Pero ser libre nos hace entonces asumir las consecuencias de nuestras palabras, actitudes, decisiones, acciones. Eso se llama ser responsable. Tener la habilidad de responder, de ser fiador de uno mismo, de dar cuenta de las situaciones, de las decisiones que tomamos. Somos nosotros quien decidimos, pero somos nosotros quien respondemos. Hoy te quiero invitar a ser responsable. No pretendas ser libre, pero que otro asumas consecuencias. No, tú eres libre y también tienes que ser responsable. Tú sabes. Los nombres que empieza a mencionar el exdirector de gestión de riesgo Olmedo López ante la justicia del alto gobierno tienen que empezar a ser verificados por parte de la Fiscalía General de la Nación en particular. Habla al menos de 2 ministros y de otro alto exfuncionario, actualmente en la Dirección Nacional de Inteligencia, que habrían sido los responsables de las reuniones, 2 reuniones, una el 27 de noviembre de 2023 y otra el 15 de diciembre del mismo año, una, la primera en la Casa de Nariño, otra en el despacho de un ministro, en donde se habrían dado las órdenes de direccionar los contratos, no solamente en teoría para congresistas, sino también se habría empezado a utilizar el mecanismo, dice Olmedo López, para desviar recursos con el fin de la financiación de la guerrilla del ELN y salvar supuestamente la paz total. Hablo del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien está en serios aprietos porque él da el visto bueno de la adición presupuestal polémica de más de 202.000 millones de pesos a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, que habría sido uno de los bolsillos de los cuales habrían salido los dineros que se habrían girado para los 9 congresistas que habrían cambiado su voto a cambio de contratos direccionados, según lo señala Olmedo López en su declaración. La amenaza del día corre por cuenta de los disidentes de las FARC, hasta quienes les duró ayer el cese al fuego bilateral que tenían pactado con el gobierno. Lo rompe el ministro de Defensa y de inmediato estos disidentes de las FARC, los de Iván Mordisco, amenazan la COP26. A nombre de las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC se conoció una amenaza contra la Cumbre Mundial sobre Biodiversidad de Naciones Unidas que se adelantará en Cali. Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com. 9:28 antes de los deportes. Está comenzando en este momento la reunión de la bancada Los Verdes, que intentan escoger presidente de la Cámara de Representantes esta semana cuando comience la legislatura. En el Capitolio se encuentra Andrés Carmona. Néstor, muy buenos días. Así es, pues poco a poco se han ido incorporando aquí a la sede del Partido Verde en el centro de Bogotá los diferentes congresistas o representantes de la bancada de la Alianza Verde a esta reunión que fue convocada por los voceros parlamentarios Duvalier Sánchez y Liliana Rodríguez en lo que es esta discusión interna entre el gobierno nacional, que tiene su candidato Jaime Raúl Salamanca, contra Catherine Miranda, quien se ha ido convirtiendo en opositora del gobierno. Esta pelea cabeza a cabeza por la presidencia de la Cámara de Representantes. Uno de los primeros en llegar, el candidato Salamanca, quien insistió que esta decisión de si pueden llegar a un candidato único lo deben tomar únicamente los verdes y no la coalición Centro Esperanza. Escuchemos. Fundamentalmente el acuerdo que se dio desde el primer día, cuando se hicieron los, cuando se organizó, quién debería asumir cada dignidad, se acordó que esta dignidad estuviese en cabeza de la Alianza Verde. Y lo que hemos dicho nosotros es que
tanto los de la coalición Centro Esperanza como los demás partidos nos permitan deliberar autónomamente a los verdes para postular un nombre y ya llegar a la plenaria y a los acuerdos con los demás partidos con una sola persona. Néstor, esa es la gran duda que se espera hoy en esta reunión, si van a llegar personajes como Catherine Miranda, como Katy Jubinao, quienes son las opositoras al interior de la Alianza Verde contra el gobierno de Gustavo Petro, o si esta terminará siendo una reunión únicamente de los representantes, por así decirlo, petristas, que van a ratificar el nombre de Jaime Raúl Salamanca. Precisamente esa pelea por la coalición Centro Esperanza es lo que tiene hoy Catherine Miranda insistiendo de que se deben respetar esos 5 votos que les dieron la posibilidad de presidir a partir del próximo 20 de julio la Cámara de Representantes. Néstor. Usted que cubre estos temas políticos, Andrés, ¿quién es el nombre? ¿Por quién ha puesto? ¿Salamanca o Catherine Miranda? Néstor, mire, hemos tratado de hacer un barrido por las diferentes bancadas del Congreso. Muchas de ellas van a tomar la decisión final el día viernes, cuando ya la mayoría de los congresistas se encuentren en Bogotá. ¿Para dónde va esto? Atrévase a dar el nombre, Andrés. Pero yo podría decirle que el gobierno está haciendo todos los esfuerzos y está buscando todas las mayorías para quitarle esa presidencia a Catherine Miranda y que quede en manos de Jaime Raúl Salamanca, que es propiamente la ficha del gobierno. ¿Están que venden café en el Juan Valdés cercano a la Giralda? No, yo creo... El ministro Cristo invitando a los congresistas de todas las bancadas, a los representantes a la Cámara de todos los partidos, pidiéndoles el voto por Jaime Raúl Salamanca. Si tuviera que poner un peso... Mucho café. Yo diría que el ganador va a ser Salamanca. Está citando a la reunión de esta mañana el representante que es vocero de los Verdes allí en la Cámara, Duvalier Sánchez. Doctor Sánchez, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Un saludo muy especial a usted y a toda la mesa de trabajo de Blue. ¿Cómo están las cargas esta mañana en esta batalla entre petristas y antipetristas en la Cámara, en el Partido Verde, doctor Sánchez? Lo primero es que el partido tiene tendencias más amplias que esas dos figuras, pero claramente las dos candidaturas representan una más cercanía al gobierno y otra más distancia del gobierno. En un esfuerzo por presentar una nominación única a las bancadas, a la plenaria, pues convocamos junto a mi compañera Liliana, que somos voceros de los 15 representantes que componemos el Verde en la Cámara, a esta reunión, buscando lo que nos han pedido las bancadas, y es traten de postular a través de una nominación quién tiene las mayorías del partido. Y entonces en ese sentido pues queremos abrir este espacio de diálogo. Yo hice la citación en el chat del Congreso de Verdes, allí me respondió pues los compañeros Jubinao, Miranda. Yo les dije, es un espacio, es un esfuerzo para que conversemos, donde de pronto logramos concertar o consensuar y presentar una nominación única y no repetir el escenario de Senado de ahora un año, donde Angélica Lozano tuvo las mayorías, el respaldo de la mayoría de los senadores del Verde, pero igual el senador Iván Names se autopostuló y terminó ganando con los votos de los senadores. Querer evitar ese escenario es, digamos, el objetivo de esta reunión, a la que han atendido la mayoría de representantes a la Cámara. En este caso, doctor Sánchez, ¿existe el ambiente, la posibilidad de que se logre un consenso? Porque lo que vemos, por lo menos en redes sociales y en las diferentes reuniones políticas, es que es difícil lograr el consenso. ¿Cuántos votos hay por hoy, a esta hora, por el nombre de Catherine Miranda y cuántos por el señor Jaime Raúl Salamanca para candidatos únicos del Verde a la presidencia de la Cámara? Yo creo que es muy difícil determinar eso, porque la compañera Catherine Miranda lleva 2 años haciendo campaña. Ella arrancó campaña siendo muy cercana al gobierno, siendo jefe de debate de la campaña presidencial, y en el camino, digamos, se ha ido alejando mucho, y eso le ha generado también pues que personas se muevan del respaldo que tenía. Jaime Raúl recogió el consenso de 5 de los aspirantes, dentro de los que me incluyo. Logramos ponernos de acuerdo Marta Alfonso, Wilmer Castellanos, Santiago Osorio y mi persona. Digamos que Jaime Raúl ha logrado que nosotros podamos discutir, no somos iguales, pensamos distinto, pero llegar a un acuerdo fundamental sobre 3 cosas. 1, es claro para el país que quien presida la Cámara tiene que actuar con absoluta transparencia. Las denuncias en las que terminaron nombrados el presidente de Senado, el presidente de Cámara, pues generan desconfianza en las discusiones. Así que esa es su primera tarea de quien va a presidir. La segunda es, se tiene que garantizar un debate más ordenado, más respetuoso y más plural. Y en eso
generamos un consenso con Jaime Raúl, que los debates de las reformas permitan la discusión y que se tomen las decisiones que tengan que tomar. Así que, pues ese es el sello que tiene que tener una presidencia, la primera en la historia del Partido Verde en la Cámara. Catherine Miranda está invitada a todas las reuniones. Yo he sido garante de que pueda estar, de que participe, pero pues cuando ella tuvo mayorías, sí quiso convocar, cuando ya no tiene mayorías, entonces no quiso asistir, y es muy difícil que uno solo quiera espacios democráticos donde uno salga ganador. Doctor Sánchez, hablando de democracia, ¿por qué no están contando para estos efectos a partidos de la misma coalición? A Dignidad, por ejemplo, o al Nuevo Liberalismo. No, a mí me gustaría que estuviéramos todos, pero lo que siempre le pedí al partido es, primero permítanos tener la discusión como Partido Verde. Déjenos dar esa discusión que no la hemos podido dar. Le traslado la pregunta de Jennifer Pedraza, que es una colega suya en la Cámara de Representantes, de la misma coalición. Si no las cuentan a ellas, ¿por qué si las contaron a ella para la elección de mesas directivas en las comisiones? Por eso, Julio, yo lo que dije es primero déjenos tener la discusión del verde. Segundo, le respondo. Segundo, creo que aquí hay un acto injusto en el relato que están construyendo los compañeros, que aprecio y con quienes trabajo muy bien, de la coalición Centro Esperanza. Cuando nos unimos para conformar una bancada más grande, los 15 del verde, más los 5 de los otros partidos minoritarios, era porque fue una coalición por conveniencia. Es decir, los partidos unipersonales, como el de Jennifer Pedraza, que es la única congresista de su partido. Y ahora es una descoalición por inconveniencia. No, por eso. Déjeme lo explico. Entonces, Jennifer Pedraza o los compañeros de Verde Oxígeno, el Nuevo Liberalismo, a quienes apreciamos, nos unimos, porque además tenemos muchas cosas en común, pudieron acceder a comisiones que de otra forma, sin juntarse con las 15 curules del Verde, no hubieran podido acceder. Entonces aquí fue un gana-gana para todos. Sí, ahora, ¿qué he dicho traducción. Yo le voy a resolver traducir, la discusión del verde y los integramos a la discusión amplia. Yo le voy a traducir a los siguientes. Si hacen la coalición, si votan con Verde Esperanza, si votan con Dignidad, si votan con el Nuevo Liberalismo, pierde Salamanca. Si votan solitos, gana Salamanca. ¿No? Es así. No creo que eso sea así, no creo, por eso digo, déjenos discutir del verde, y si quiere después, vamos al escenario de cada partido, el Nuevo Liberalismo. Es más, ellos ya han expresado sus preferencias, ya las han expresado, pero si quieren, no hay ningún problema, yo no tengo ningún problema, pero déjenos, es que el verde no ha discutido, Néstor. Yo creo que primero se tiene que reunir la Casa Verde, y por eso la reunión de hoy es en la sede del Partido Verde. Okay. Es decir, nosotros no vamos a decirle a ninguno de los otros partidos en qué comisión le gustaría estar o cómo toman las decisiones de sus partidos, del Nuevo Liberalismo en la alcaldía de Bogotá o demás. Es cada quien tiene su Duvalier Sánchez hablando de la batalla política que se produce en este momento alrededor de esa figura, el presidente de la Cámara de Representantes, que va a ser determinante en este semestre de legislatura. Doctor Sánchez, gracias por acompañarnos en Blue Radio. A usted, Néstor, y bueno, esto va a salir bien. Hoy salimos con las mayorías, con una nominación única para el país y para la plenaria del Congreso. Va a salir bien, puede salir bien para ustedes, para la gente de un sector del verde, y le puede salir mal a otros, los antipetristas, que seguramente van a ser los derrotados. 9:38. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Esa reforma pensional que el presidente Petro le pide a la Corte Constitucional analizar con ojos del amor, y hace un llamado a los mayores, a los más viejos, a que salgan a las calles a defender esa reforma social. Es cierto, los mayores de 80 años, y es justo, personas que trabajaron toda la vida, van a recibir un bono de algo más de 220,000 pesos mensuales por cuenta de esta reforma pensional. Eso es lo bueno. Lo malo es que quedó mal aprobada, no la debatieron en el último paso en la Cámara de Representantes, y ese es el argumento del uribismo, que por otro lado, con Cambio Radical, con partidos de oposición, anuncia demandas, y vendrá una catarata de demandas ante la Corte Constitucional. ¿Qué dice el senador Iván Cepeda, miembro de la Delegación de Paz para los Diálogos con el ELN, sobre las declaraciones de Olmedo López en las que dice que el Estado financia a este grupo armado?
No, eso está claro que no ha conversado. Digamos, sobre eso no puede dejarse en la opinión ninguna clase de suspicacia. Eso no se ha discutido. Se ha discutido la creación que, como usted bien dice, está protocolizada en un acuerdo de la creación de un fondo en el cual participarían, porque el fondo no se ha creado aún, gobiernos europeos. Es un fondo en el cual distintas fuentes de financiación podrían entregar recursos, pero única y exclusivamente a acciones que estén pactadas dentro de los acuerdos y que tengan que ver con la paz, con acciones que emprenda el ELN para dar el paso de ser una organización armada ilegal a una organización o a 9 de la mañana, 40 minutos. Confianza con la apuesta del gigante del comercio electrónico Mercado Libre en Colombia. Sobre Colombia, esta compañía materializará inversiones este año por el orden de los $300 millones que fortalecerán su operación y generará nuevos empleos. Se trata de la mayor inversión de la compañía en el país hasta la fecha. Para finales de 2024, Mercado Libre habrá contratado a más de 900 personas, alcanzando más de 5.300 empleos en Colombia. Las nuevas contrataciones se centrarán en tecnología, con un aumento del 50% frente al año pasado, así como en logística, áreas comerciales, marketing, producto, administración, finanzas y gestión de personas. Dentro de sus cifras, más de 28.000 pequeñas y medianas empresas en Colombia dependen de Mercado Libre como su principal fuente de ingresos. El 40% de estas pymes han generado entre 1 y 5 empleos en los últimos 3 años, lo que muestra el impacto de este marketplace en el país. Mercado Libre cuenta con más de 19 centros logísticos en Colombia, una flota de 1.050 vehículos, una bodega con capacidad para más de 10 millones de productos y 900 tiendas oficiales con diferentes marcas. La compañía tecnológica dice que se siente muy feliz de anunciar esta importante expansión e inversión que contribuirá con el desarrollo de Colombia, con su fuerza laboral en áreas clave, y al tiempo valora el talento de los colombianos, quienes han sido fundamentales para liderar la transformación de la economía digital, no solo en el país, sino en la región. Mientras que en el Ministerio de Comercio celebran estos anuncios y prometen trabajar coordinadamente con la empresa privada para sacar adelante sus proyectos. (9:42) Bancolombia, Banco de Bogotá y Citibank, los 3 bancos que más plata ganan hoy en Colombia, según el último reporte de la Superintendencia Financiera con corte al mes de mayo. Reporte que da cuenta de 2.2 billones de pesos de utilidades para Bancolombia, que preside Juan Carlos Mora, 470.000 millones de pesos en ganancias para el Banco de Bogotá, dirigido por César Pardo Villegas, y 317.000 millones de pesos de ganancias para el Citibank, bajo la batuta hoy de Elizabeth Rey, primera mujer en tomar el mando de las operaciones del Citi en Colombia y sumándose a la ola de mujeres banqueras en el país. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. La espiritualidad es una oportunidad para descubrir que el otro nos necesita. Ser humanos es ser compasivos. Nadie puede ser espiritual si no es compasivo. La antropología nos ha enseñado que una diferencia con los animales es esa, del cuidar al otro, al vulnerable, al necesitado. Hoy te quiero invitar a profundizar en tu experiencia espiritual, cualquiera sea. La mía pasa por el oracional El Man Está Vivo, y desde allí aprender a ser compasivo, ayudar al otro. Tú sabes. El presidente Petro sale a descalificar el testimonio que fue conocido desde anoche, el de Olmedo López, ante la Corte Suprema de Justicia. Dice el presidente que es una falsedad para tapar los éxitos sociales de su gobierno. La verdad es que el testimonio de Olmedo puede ser controvertible, puede que no le guste al presidente, puede que sea, y efectivamente lo es un testimonio de parte interesada. Puede ser para lograr beneficios judiciales, pero si es falso
o es verdadero lo decidirá la Corte Suprema de Justicia, ante cuyos magistrados don Olmedo López, el hombre de la Unidad de Gestión de Riesgo, hace estas nuevas revelaciones, ahora con pruebas, con nombres concretos y contando el modus operandi de la corrupción organizada por el gobierno, decidido en reuniones en la Casa de Nariño y orquestada esa corrupción por personas muy cercanas al señor presidente, aquí con nombres diferentes. Casi 2 millones de personas salieron de la pobreza en Colombia. Reporte del DANE de las últimas horas que da cuenta de una caída significativa en el índice de pobreza monetaria en el país, que en su promedio nacional disminuye del 36.6 al 33% en el último año, lo que quiere decir que hoy hay 16.7 millones de pobres en Colombia, es decir, 1.623.788 menos que hace un año, según la línea de pobreza que establece el DANE, que fija ese derrotero en 433.000 pesos mensuales por persona. Ingresos que si mucho le alcanzan a una persona para cubrir una canasta básica y mínima de alimentos, pero que no son lo suficiente como para pagar gastos relacionados con vivienda, transporte, ropa o calzado, en tanto que si no le alcanza para ninguno, es decir, ni para alimentos, ni tampoco para abrigo o para transporte, se les considera dentro de la categoría de pobres extremos o personas que viven con menos de 218.846 pesos. Son las 9:46, momento para la información deportiva con TCC en Mañanas Blue. Y denle la bienvenida que se merece a Radamel Falcao García. Así fue presentado Radamel Falcao García frente a los 30.000 espectadores que llenaron el Campín para darle la bienvenida al Tigre. Tras la presentación de los planteles femenino y masculino, Falcao salió con su esposa Loreley y sus hijos a saludar a la hinchada embajadora. Es un momento inolvidable, muy emocionante, y quiero agradecerle a cada uno de ustedes que vinieron esta noche, al doctor Serpa, a Enrique Camacho, al cuerpo técnico, al profe Gamero y a todos mis compañeros por recibirme de la manera que lo han hecho. Para mí es muy emocionante y es motivo de orgullo y un desafío personal vestir estos colores y la camiseta de Millonarios. El debut del Tigre en Liga podría ser mañana frente al Medellín en el Atanasio Girardot. Y hablando de fútbol profesional de Colombia, ayer hubo 3 partidos de la primera jornada de la Liga Betplay Dimayor. América de Cali visitó a Águilas Doradas en el reestreno de Jorge El Polilla da Silva como entrenador escarlata y ganó 2-1, goles de Rodrigo Holgado y Harold Rivera. Anthony Vázquez descontó para los antioqueños. El Polilla salió contento. Nos vamos muy contentos por la victoria, que era lo más importante. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir mejorando. Nos faltan la llegada de algunos compañeros que hoy no pudieron estar a la orden. Era importante comenzar ganando porque es un nuevo proceso, es un cambio de entrenador. Por otro lado, el Cali no logró ganar en su primera salida de esta liga. Cayeron en casa en Palma Seca, 0-2 frente al Pereira con goles de Faber Gil y Carlos Darwin Quintero. Fue también el debut de Hernán Torres al frente del Cali, quien hace el balance del encuentro. El balance es negativo, cuando uno pierde un partido es negativo. Uno puede decir, ni puede estar con paños de agua tibia, no, que jugamos bien, que nos paramos bien, pero al fin y al cabo el rival viene y se lleva los puntos. El ganador fue Deportivo Pereira, que también estrenó técnico, el mundialista Luis Fernando Suárez, que se mostró tranquilo en la victoria. Me parece que es un partido donde había que ser muy inteligente. Si en determinado momento, por el hecho de que el Cali tuviera uno solo, nos hubiéramos desesperado y nos hubiera enloquecido, otra cosa podía pasar. O sea que todo hay que manejarlo de una manera inteligente y en ese sentido el grupo fueron muy inteligentes. Hoy continúa la jornada. Santa Fe recibe al Pasto a las 6 y Alianza recibe a Nacional a las 8:10 de la noche. Termina reventando ahora. Y la mete larga, va a presionar Campas. Se lo puede comer, Va Campas, presionó y ganó. Va Campas, quiere el primero. Va Campas por el primero. Campas, golazo. ¡Gol! Así cantaron el gol del colombiano Hamilton Campas con Rosario Central frente a Internacional de Porto Alegre en la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana en busca de los octavos de final. Es el segundo gol del tumaqueño en lo que va de 2024. Habló tras darle la victoria al equipo canalla. Sabemos que era un partido complicado, un rival difícil y nada, le damos las gracias a Dios por darnos el resultado de
de local y ahora esperamos terminarlo bien de visitante. Contame la jugada del gol, pedían falta los jugadores de Inter. No, la verdad, un balón dividido, un balón que va arriba, saltamos los dos, lastimosamente él cayó, fui más rápido y nada, la definí. El juego de vuelta en Argentina será el próximo martes. Pausa y continuamos. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando Rosario y yo. Y con Constructor vamos con la información del Tour de Francia. Se quedó, la verdad, con los... Y conectamos con el equipo de Caracol Sports para hablar del Tour de Francia, en el cual se corre en este momento la etapa 17. Esperó demasiado, no reaccionó a un ataque como el que mostró Richard en la línea. 500 metros, Richard Carapaz va a ir por la victoria de etapa. Enlazados con Blue Radio, aquí está la victoria de Carapaz. Vamos con 4 horas 5 minutos. Richard está moviendo alegremente esa bicicleta, la va a gozar con todo, se está riendo ya de la emoción del momento. Todos los corredores, no importa de qué punto del globo terráqueo son, todos quieren llegar aquí con la ilusión de brillar en el Tour, en el Giro, en la Vuelta, pero el Tour especialmente. Un corredor que ya ganó el título del Giro de Italia se vistió de amarillo, poniendo a Ecuador desde muy temprano en la primera semana en el ojo del huracán. Vamos a celebrar esta llegada en Super de Violí. Richard Carapaz le va a dar al Education Easy Post una enorme victoria, pero sobre todo Richard en su cuarta participación, la victoria, Latinoamérica, Ecuador, Richard Carapaz, tremenda victoria en la montaña. Aquí victoria latinoamericana para Richard Carapaz en el Tour de Francia. Esta fue la 17ª etapa, que fue marcada por el retiro del colombiano Fernando Gaviria del Movistar Team. Se retiró de la competencia tras haber cumplido con las etapas de sprint y con el fin de concentrarse en los Juegos Olímpicos, donde competirá, recordemos, en el ciclismo de pista. Son las 9:52 de la mañana. Por el momento es todo en Deportes en Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Primero fue el Ministerio TIC y ahora el SENA. En el ministerio de Mauricio Liscano aplazaron la millonaria licitación que buscaba llevar Internet a las escuelas rurales del país. Un contrato por más de 407.000 millones de pesos se aplazó por una alerta emitida por la Procuraduría sobre posibles irregularidades en el proceso. Y ahora en el SENA de Jorge Eduardo Londoño debió suspender el proceso de elección de todos los directores regionales y de los subdirectores, también por una advertencia de presuntas irregularidades que hace la Procuraduría, la que puso la lupa en esa manera en la que se estaban escogiendo los directores regionales. La decisión se da porque el SENA recibió 141 reclamos sobre el resultado de las pruebas orales, que eran una de las principales pruebas a la hora de escoger a los directores. Las reclamaciones fueron presentadas el pasado 8 de julio y hicieron que la entidad tuviera que tener atención especial sobre cómo estaban evaluando a candidatos, porque dice la Procuraduría que era una evaluación para poner en los puestos unas hojas de vida ya escogidas por afinidades políticas o porque ya habían trabajado con el SENA. BluRadio.com. Después de la interrupción del cese al fuego por parte del gobierno nacional y las disidencias de las FARC de Iván Mordisco, este grupo, al margen de la ley, dijo que iba a sabotear la COP16 que se lleva. Dice el presidente. Bueno, Víctor, son en realidad no uno, varios mensajes en Twitter. Por primera vez en la historia estadística de Colombia, logramos bajar la pobreza extrema en las cabeceras urbanas a un dígito. Sí, Néstor, tiene varios trinos y está cuestionando seguramente a los medios de comunicación porque dice él o él siente que no le han dado la relevancia a este indicador y pues nos hemos concentrado en, por ejemplo, el escándalo de Olmedo López y sus declaraciones ante la justicia, pero pues hay que decirle al presidente que lea cualquier periódico hoy, que escuche cómo abrieron los medios hoy. Sí, se han destacado estas cifras, sí son importantes, hay una reducción relevante en los niveles de pobreza y él pues también
también está haciendo en varios trinos sus propios análisis. Néstor, hay que destacar, sí, más de 1,5 millones de colombianos el año pasado salieron de la pobreza monetaria que calcula el DANE a partir de los ingresos de los hogares. El 33% de los colombianos se mantienen en condición de pobreza, es decir, más o menos 1 de cada 3 colombianos están de pobreza, en condición de pobreza, más o menos 17 millones de personas. Pero sí ha habido una disminución significativa desde los momentos más duros de la pandemia, Néstor, cuando la pobreza alcanzó a superar el 40% en Colombia. Es pobreza monetaria y pobreza extrema en el país lo que reporta hoy el DANE. Las cifras son claramente buenas, se refieren a la reducción de la pobreza, del número de pobres en Colombia el año pasado, y no es una cifra menor, algo más de 1,5 millones de colombianos. La doctora Piedad Urdinola es la directora del DANE, que lleva y que mide estas estadísticas en Colombia. Doctora Urdinola, buenos días. Muy buenos días, Néstor, para usted y para todo su equipo de trabajo, todas las personas que nos están escuchando en este momento. Doctora Urdinola, gracias. Primero quisiera preguntarle cuáles son las cifras gruesas del informe sobre pobreza y, si usted es tan amable, le explica a los oyentes qué quiere decir pobreza monetaria. Claro que sí. Bueno, las cifras gruesas son un poco las que usted acaba de presentar. La incidencia, es decir, el porcentaje de personas que viven en pobreza monetaria en el país, se redujo desde 36.6% en el total nacional a 33%, con una caída que va en los centros poblados y rurales dispersos, lo que asociamos a las zonas rurales del 45.9 2022 a 41.2 para este 2023, y en las cabeceras, que es lo que asociamos con las zonas urbanas, de 33.8 a 30.6. ¿Qué es lo que mide esta pobreza monetaria? La pobreza monetaria lo que busca es medir una canasta muy básica de subsistencia, ¿sí? Y bajo esa canasta de subsistencia, ¿cuántas personas están con esos ingresos monetarios? ¿Cuántas hay por debajo de esos niveles que les permiten solamente hacer cosas muy básicas? Pobreza monetaria es que tengan comida. ¿400 qué? Ahí estamos, bien. La plata para pobreza monetaria en el 2023, 435.375 por persona al mes. Y esto alcanza para hacer esas cosas básicas, que es comer, 2.100 calorías diarias, arriendo, prenda de vestir básica y pagar servicios. Nada más. Eso es pobreza monetaria. Sí. Pobreza monetaria extrema es solo comer esas 2.100 calorías diarias. Y esa canasta vale 218.846 en el 2023, de nuevo, por persona al mes. Y ambas cifras, pobreza monetaria y pobreza extrema, ambas cifras mejoran, ¿verdad? En ambas cifras vemos una incidencia que está cayendo en el país, tanto en cabeceras como en los centros poblados y rurales dispersos. Sí, señor. Sí. Ahora, doctora Urdinola, ¿por qué si baja la pobreza extrema y la pobreza monetaria con estas dos consideraciones? La diferencia, una 400 y pico de mil, la otra 200 tantos mil. ¿Por qué el índice Gini, que mide la desigualdad, se mantiene prácticamente igual según la misma cifra del DANE? Bien, el Gini es otro indicador. Este es un índice de desigualdad o un índice de inequidad. Lo que nos mide es estos ingresos que estamos recibiendo todos los colombianos y colombianos, cómo se está distribuyendo. Si es completamente equitativo, llegaría al 0. Si es completamente inequitativo, o sea, muy concentrado, todo se lo gana una sola persona, sería 1. Entonces, esta medida, lo ideal es que esté más cercana al 0 para que sea más equidistribución. Y lo que vemos es una reducción. El total nacional pasa de 0,556 a 0,546. Y vemos allí que la reducción de las cabeceras pasa de 0,538 a 0,528. En los centros poblados y rurales dispersos prácticamente se mantiene 0,479 a 0,477. La inequidad es algo más complejo de mover que la pobreza monetaria. Esto es una distribución, esto tiene que hacerse unos cambios que son realmente unas reformas muy estructurales a cómo se mueve la distribución en una sociedad, y por eso se mueve mucho más lento. Doctora Urdinola, esto es lo que se pregunta mucha gente. Una persona que se gane al mes 450.000 pesos, ¿no es pobre en Colombia según estas líneas de pobreza? Bien, entonces aquí lo que tenemos que revisar es lo que pasa en términos per cápita o por persona, pero nosotros hacemos las mediciones por hogares. Entonces le voy a dar un ejemplo. Digamos que tenemos un hogar
donde hay 3 personas, ¿no? Una señora que trabaja por días en el servicio doméstico, que vive con su hija y su nieto, que puede ser un bebito, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este hogar, la señora que trabaja en el servicio doméstico gana 900.000 al mes. Su hija, que está dedicada a cuidar el bebito, pues trabaja ya solamente unos pocos días al mes, gana 260.000. El total del ingreso de su hogar, entonces, alcanza 1.160.000. Pero como son 3 personas, lo que quiere decir es que este hogar en particular sí está en una situación de pobreza monetaria, porque cuando lo repartimos entre 3, cada una de estas personas le correspondería 386.666. Está por debajo de esos 435.375 y este hogar entonces está en pobreza monetaria. Doctor Ordinola, y al respecto le quiero preguntar hasta qué punto la caída en la natalidad en el país está ayudando a mejorar estas cifras de reducción en la pobreza, porque como usted bien nos explica, esta línea de pobreza se calcula dividiendo el número de ingresos en el hogar por el total de personas que habitan en ellos. ¿Esto puede ser un impacto de esa menor cifra de nacimientos